Muy buenas noches, muchas gracias a Camilo Esteban y a Angelicet por su asistencia a esta segunda CIPAS del curso Gerencia Financiera perteneciente a la Maestría en Gestión Financiera. CIPAS significa Comunidad de Interacción y Participación Académica y Social. Estos son espacios que inicialmente pues eran físicos allá en las aulas del CEAD José Acevedo Gómez y también del CEAD José Celestino Mutis, para que ustedes pues se pudieran conocer, ponerse en contacto y bueno, si se podrían, no sé, obtener algún beneficio compartiendo información, pues lo hicieran, ¿no? Ese es pues el objetivo, que se conozcan, que compartan ideas, ¿sí? Mm, de todos modos, hoy vamos a hablar brevemente, yo hice unas diapositivas, pero son muy poquitas, para hacer una breve introducción a la temática de la gestión de capital de trabajo. Y luego viene la competencia de Kahoot. ¿Se acuerdan que yo les envié un mensaje donde les comenté que el estudiante, el maestrante que obtenga el primer lugar puede conseguir hasta 20 puntos en su calificación y el segundo lugar 15 puntos? ¿Ok? Entonces, pues para que estén pendientes. Muy seguramente, creo que hay unas dos compañeras más de ustedes se van a conectar ahora más adelante. Pero igual vamos a iniciar ya. Cualquier duda, inquietud, pues me lo hacen saber. Y les voy a compartir mañana, bueno, ahorita más tarde les comparto unos documentos de apoyo sobre, pues, sobre la gestión de capital de trabajo. Okay. Aquí lo estoy empleando. ¿Me confirman si observan ampliada la presentación? Sí, señor. Sí, profe. Algo pasó acá. ¿Qué fue que pasó? Ya. Me queda... eso acá. Configuración. Perfecto. Me confirman si observan la portada, la diapositiva de portada ampliada. Sí, profe, yo la veo súper bien. No sé si de pronto mi compañera. ¿Cómo que sí? Bueno, vamos a iniciar entonces con la definición de capital de trabajo y fondo de maniobra. ¿Sí? El capital de trabajo, en inglés el working capital, es el recurso con el que cuenta la empresa para realizar sus operaciones productivas y que le permite pues, cumplir con su ciclo operativo, independientemente de las fuentes que lo financian. Dicho capital de trabajo está conformado por un componente transitorio o temporal y un componente permanente. Las necesidades transitorias de capital de trabajo se financian por lo general con pasivos circulantes
y se determina mediante la suma de tres cuentas del balance o estado de situación financiera, que son la cuenta de efectivo más el valor de las cuentas por cobrar más el valor del inventario. Mientras que las necesidades permanentes se financian con margen de maniobra y que se determina de la siguiente forma, que sería la sumatoria, la diferencia entre los capitales permanentes, que corresponde exactamente a la suma de dos cuentas, que son recursos propios más pasivo a largo plazo. Y a esos capitales permanentes le resto el valor de los activos fijos. Es decir, que el remanente, lo que sobra de esos recursos que se destinaron para capitales permanentes, ¿sí? Entonces es lo que me va a permitir financiar esas necesidades permanentes de capital de trabajo de la empresa. ¿Por qué se presenta esta diferenciación? Pues porque durante la operación diaria de la empresa se están recuperando recursos que le permiten cubrir necesidades transitorias o normales, como por ejemplo lo que es el pago de la nómina, seguros, alquileres, compra de insumos, inventarios, etc. Sin embargo, durante la operación diaria, pues también se presentan variaciones en el nivel de actividad. Ahí Gustavo. En el nivel de actividad. Y en la duración del ciclo operativo que requieren de capital de trabajo permanente o margen de maniobra, o también denominado fondo de maniobra, para poder financiarse. Dicho monto se calcula de la siguiente forma. Al patrimonio neto le sumamos el valor del pasivo a largo plazo y le restamos el valor del activo fijo. Es decir, parte de los capitales permanentes, acuérdense que los capitales permanentes dijimos que era la suma de patrimonio neto más pasivo a largo plazo, le restamos el valor del activo fijo, es decir, de eso el capital permanente que no utilizamos para renovar el activo fijo o para adquirir más activo fijo, lo podemos destinar o lo destinamos para la financiación, ¿sí? de el capital de trabajo. Bueno, como dice allí, parte de los capitales permanentes no está absorbida por la financiación del activo fijo. Entonces, esos capitales permanentes asumen características similares a las de un capital inmovilizado, entendiéndose que la empresa no podrá reducirlo porque afectaría sus niveles previstos de operaciones, debiendo advertir que el capital de trabajo permanente que estamos hablando, a diferencia del denominado capital inmovilizado, ¿sí? ¿Qué es el capital inmovilizado? Lo que está entre paréntesis, es maquinaria o equipos, ¿sí? O maquinarias y equipos. Ese valor del capital inmovilizado cambia, ¿sí? Ese valor del capital de trabajo permanente cambia constantemente de contenido durante el intervalo del ciclo operativo. Mientras que la inversión en bienes de capital se refiere al mismo bien a través del tiempo. ¿Sí? El capital de trabajo permanente se expresa primeramente en efectivo, luego inmediatamente en mercancías o bienes, ¿sí? Y luego en cuentas por cobrar y nuevamente en efectivo. Eso es en el caso de que fuera una empresa comercializadora, ¿no? Porque entonces los recursos que obtiene, con los que inicia, digamos que está empezando una empresa, ese capital de trabajo con el que siempre empiezan las empresas, que eso desde el mismo planeación o planteamiento de la empresa, pues se destina unos recursos para el capital de trabajo, pues se va a destinar para comprar, ¿cierto? Esos inventarios, luego de que esos inventarios se venden, entonces se puede vender en efectivo o a crédito. Si se vende en efectivo, pues inmediatamente pasa a la caja, ¿sí? Para que la empresa pueda aprovecharlos y con eso pues cubrir su operación. Si es que hace ventas a crédito, pues obviamente toca esperar hasta que el cliente realice el pago, ¿sí? De esos insumos, de esas mercancías que se le vendieron. Y bueno, en ese tiempo que transcurre, pues la empresa tiene que seguir operando y pues recaudando y también sacando recursos efectivos, ¿cierto? Ese es el ciclo, pues, el ciclo operativo de la empresa. El capital de trabajo es una medida del grado en el que la empresa está protegida contra los problemas de liquidez. Es muy difícil intentar manejar activamente una diferencia neta entre activos y pasivos corrientes, en particular cuando esa diferencia cambia de manera continua.
Los activos corrientes de una empresa de manufactura típica explican más de la mitad del total de activos. ¿Mm? Mientras que para las compañías o empresas comercializadoras, como las que yo estaba mencionando anteriormente, pequeñas, ahí en ese caso los pasivos corrientes suelen ser la principal fuente de financiamiento externo. Estas empresas no tienen acceso a mercados de capital a largo plazo porque son pequeñas, ¿sí? Como no sea pues adquirir una hipoteca sobre un bien inmueble. La administración del efectivo, los valores comerciales, o sea, los títulos valores, las cuentas por cobrar, las obligaciones contraídas y otros medios de financiamiento a corto plazo, pues son responsabilidad directa del director financiero. La administración del capital de trabajo es importante por el efecto de las decisiones de capital de trabajo sobre el riesgo, el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía. Existen dos decisiones clave en la administración del capital de trabajo. Primero, nivel óptimo de inversión en activos corrientes. Y segundo, mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo usado para apoyar esta inversión en activos corrientes. ¿Okay? Entonces hay dos decisiones clave en la administración del capital de trabajo. Lo repetimos. Primero, nivel óptimo de inversión en activos corrientes. Y segundo, una mezcla apropiada de financiamiento a corto y largo plazo para apoyar esa inversión en activos corrientes. La administración del capital de trabajo implica mantener un equilibrio entre la composición de activos y pasivos corrientes, teniendo en cuenta primeramente la rentabilidad, definida como esa capacidad que tienen los activos para generar ingresos mayores. Segundo, la liquidez financiera, entendido como el grado de convertibilidad de esos activos que tiene la empresa en efectivo. Y tercero, el riesgo de insolvencia técnica, establecido como la probabilidad de que una empresa no pueda cumplir con el pago de sus obligaciones en el corto plazo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Quieren agregar algo? Yo, profe, o sea, digamos, aquí, digamos, depende del tamaño de la empresa, pues, digamos, le queda más fácil, digamos, en este caso, si es una pequeña o mediana empresa, o sea, le queda más difícil realizarlo a corto plazo. O sea, digamos, en este caso sería mejor realizar ese financiamiento a largo plazo. Sí, pues la verdad, a ver, lo que ocurre es lo siguiente, ahorita vamos a verlo más adelante. Hay que contar con recursos suficientes en el corto plazo para no quedarse líquido, ¿sí? ¿Qué es lo típico? Pues que tienen que, ustedes saben, todos los meses las empresas tienen que pagar salarios, alquileres, ¿Correcto? eh, al- ajá, a los proveedores, pues pagarle esos insumos, esas mercancías, si es una empresa comercializadora, ¿sí? Eso prácticamente se va venciendo una y va surgiendo la otra, ¿sí? La otra factura. Y lo mismo entonces con el recaudo de recursos. Entonces, el ideal, ¿sí? El ideal, pero que casi nunca se cumple, sobre todo para las pymes y MIPYMES, es poder calzar perfectamente las entradas con las salidas de dinero, ¿sí? Sería un ideal que quedaran perfectamente calzadas unas con otras. Pero va a haber momentos en que la empresa, por alguna razón, puede que no cuente con recursos porque, no sé, pongamos un ejemplo, eh, encontró, le mencionaron un proveedor que tenía un descuento de, digamos, 30% en un insumo o en una mercancía que tiene bastante movimiento, que pudiera aprovechar ese descuento, ¿sí? La empresa lo hace, pues porque cuenta con un superávit, o sea, con efectivo suficiente, pero resulta que al poco tiempo surge algo en la empresa y tiene que hacer un desembolso. Supongamos hubo algún daño en alguna de las instalaciones de la empresa, tiene que hacer un desembolso inmediato y se cae líquido. ¿Sí? Se cae líquido, no tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, si tiene posiblemente instrumentos financieros a corto plazo, pues venderlos para recaudar esos recursos y con eso poder financiar su operación. ¿Sí? Y Exacto, al sí. sí, Ay, qué pena. Digamos, ya sería, digamos, evaluar qué tanta capacidad de endeudamiento, o sea, tendría la corporación como tal. Si se puede, digamos, evaluar a corto o a largo plazo, sin afectar, correcto, digamos, como el rendimiento. correcto.
Ujú. La financiación a largo plazo, lo que sucede, o digamos lo malo de la financiación a largo plazo, es que pues al final uno termina pagando más intereses, ¿no? Claro que es una cuota fija, casi siempre se establece con la entidad bancaria, cóbreme tanta tasa de interés o a un pasivo a largo plazo, ¿sí? Eh, Muchas veces en la medida en que va teniendo la empresa lo que se llama superávits, ¿sí? De caja, de efectivo, pues entonces va utilizando esos recursos para ir disminuyendo esos pasivos a largo plazo, ¿sí? Con eso entonces al final del año, pues el pago o el desembolso de intereses pues es menor. ¿Mm? Ahora bien, si es una empresa al estilo, no sé, pongamos nombres, Macro, Éxito, etcétera, etcétera, esos son grandes superficies, supermercados de grandes superficies, pues ellos tienen una, una gran ventaja sobre las demás empresas y es que todo lo que reciben es en efectivo, ¿sí? Incluso cuando les pagan con tarjeta de crédito, ellos no son los que dan el crédito al cliente, es el banco el que le da crédito al cliente. El efectivo le entra directamente a la empresa y esta gran ventaja pues le permite a la empresa el que todo el tiempo tiene excedentes de efectivo, ¿sí? Y muchas veces esos excedentes de efectivo los puede utilizar, puede ser para generar más recursos, ¿sí? Como puede ser invertirlos en instrumentos financieros o en fondos de inversión que le generen más ingresos, ¿sí? O también, como dije anteriormente, para reducir los pasivos a largo plazo, si es que pues, son muy elevados, ¿sí? Y bueno, casi siempre esos son los dos principales motivos. Ok, profe, perfecto. Bueno, entonces sigamos. Ahora veamos las necesidades operativas de fondos o NOF. Las necesidades operativas de fondos representan el volumen de fondos que la empresa necesita para desarrollar sus operaciones corrientes sin que se produzcan desequilibrios de tesorería. Para desarrollar la actividad productiva, las empresas realizan una serie de procesos repetitivos que reciben el nombre de ciclo productivo, ¿sí? O ciclo de explotación. Este ciclo productivo afecta a los elementos del activo corriente y es el que determina la actividad corriente de la empresa. Comienza con la compra de materia prima, vamos a suponer que es una empresa manufacturera, ¿no? Que se transforma en producto terminado, los cuales una vez vendidos y luego cobrados a los clientes, pues permitirán la adquisición de nueva materia prima para reiniciar el proceso que se repetirá de forma continua mientras la empresa pues se mantenga en funcionamiento. La duración de ese ciclo dependerá del tiempo que permanezca la materia prima en el almacén, también de la duración del proceso productivo, vamos a suponer la producción de muebles, ¿no? Del crédito concedido a los clientes, si es 30 días, 60 días, y de la política de pago a proveedores, o sea, cada cuánto yo le pago a mis proveedores. ¿No? Ahorita vamos a ver que lo ideal sería que eh, el tiempo en que, o el crédito que me dan a mí los proveedores, ¿no? Sea mayor al tiempo que yo le doy o plazo de tiempo que le doy yo a mis clientes para que me paguen. ¿No? Eso es lo ideal. ¿No? Porque en ese caso estaría yo aprovechando esos días en que en lugar de haber desembolsado los recursos a mi proveedor, los estoy utilizando dentro de una operación para generar más recursos. ¿No? Eso es lo ideal. Al periodo de tiempo que por término medio se tarda en producirse, este ciclo operativo se le denomina periodo medio de maduración. Pues bien, para mantener este ciclo operativo durante todo ese periodo, pues las empresas necesitan disponer de unos recursos, de unos fondos. Es decir, las empresas tienen unas necesidades operativas de fondos. Eso es la definición de las necesidades operativas de fondos. Efectivamente, las empresas necesitan fondos para financiar las inversiones en ese activo corriente, ¿sí? Que pueden ser los famosos mercancías, inventarios, ya que mantener ese activo en condiciones óptimas pues conlleva una serie de exigencias, como son mantener un stock suficiente en el almacén de existencias para la producción y la venta, ¿sí? Por ejemplo, materias primas, productos en curso, en proceso y productos acabados, si es una empresa manufacturera, ¿sí? Segundo, conceder días de plazo de pago a sus clientes, lo cual pues implica financiarlos, ¿sí? Durante esos días. ¿Qué es eso? Pues simplemente que
yo vendo a crédito, ¿sí? Sobre todo el crédito sirve es para impulsar o promover las ventas a esos clientes que obviamente uno sabe eh, que compran con bastante frecuencia, que son clientes, ¿sí? Ya por varios meses seguramente y años, pues son clientes que se mantienen, entonces pues uno les da, o la empresa, perdón, les otorga, ¿sí? La posibilidad de pagar a crédito. Posiblemente la primera compra no, porque ni siquiera es considerado un cliente, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer el pago? Pues con efectivo o con tarjeta de crédito, ¿no? O bueno, cheque, lo que sea. Pero ya después entonces se le puede dar crédito y eso va a mantener o a crear una buena relación con ese cliente y pues obviamente uno debe darles un plazo que puede ser entre 30 a 60 días para que ese cliente pues le pague a uno. Pero entonces, obviamente eso el área contable tiene que llevar una buena cuenta de cómo es ese cliente en su manejo, en su pago de las de esas compras que hace, ¿no? Si cumple a tiempo con los pagos, si lo hace con bastante antelación o no, y también existe la posibilidad de otorgar descuento por pronto pago, ¿sí? El descuento por pronto pago es, y la denominación pues normal o más utilizada es la de 10/30, ¿sí? ¿Qué es 10/30? 10/30 es una denominación que significa 10% de descuento si el cliente paga entre los primeros 30 días. ¿Sí? Pero puede haber otras denominaciones, no sé, pongamos también podría ser 15%. 15% si paga dentro de los primeros 30 días. Si es que, por ejemplo, la empresa realizó muchas ventas a crédito y necesita que los clientes, normalmente daba crédito a 60 días, pero necesita recursos en los primeros 30 días, entonces ofrece un descuento mayor. Por ejemplo, 15% de descuento para quienes paguen entre los primeros 30 días. Entonces, con eso se asegura de que va a tener más recursos a corto plazo para poder financiar su operación. ¿Ok? Bueno, también disponer de un mínimo de tesorería para hacer frente a los pagos que surjan, ¿sí? Lo que llamamos el famoso colchón, ¿sí? Pero entonces, entre más grande sea ese colchón, pues menos rendimientos obtendrá. Entonces, por eso hay que tener un equilibrio entre ambos. Obviamente, la política de la empresa va a establecer el que si le interesa o le llama la atención más, mantener un colchón más grande, ¿sí? O sea, mantener una cantidad de efectivo un poco superior, ¿sí? A la de, por ejemplo, sus competidores directos, o mantenerlo más bien cercano al cero para poner a aprovechar esos recursos o esos excedentes o esos superávits en los casos en que se realicen, en que haya lugar. ¿Mm? Pero por otra parte también reciben financiación, por lo que yo comentaba, cuando los proveedores y ciertos acreedores, ahí tenemos ejemplos de seguridad social, hacienda, empleados, etcétera, pues les conceden una serie de días para el pago de las compras, para el pago de impuestos y de servicios. Ese sería como el periodo del financiamiento que dan a uno como cliente. ¿Quiénes los proveedores? Bueno, ¿quién ha ido por favor leyendo esta diapositiva? En general, la Necesidades materia... operativas de fondo. Ok, dale, tranquilo, tranquilo, dale. Bueno, En general, la materia prima, la mano de obra y los gastos generales del periodo, sueldos, impuestos, seguros sociales, etcétera, no se pagan al contado. Por tanto, los proveedores y acreedores, al concedernos un plazo de pago, contribuyen a financiar parte de nuestras necesidades financieras que requerimos para el ciclo productivo, acortando así el periodo medio de maduración. Es lo que se conoce como recursos espontáneos, también conocido como financiación espontánea o créditos de provisión. Los recursos espontáneos se denominan así porque la financiación que se obtiene es de forma automática y sin coste explícito. No se
requiere una negociación previa y surgen por el desarrollo normal de la actividad empresarial. Obedecen al tiempo que transcurre desde que se recibe el bien o servicio hasta que se realiza su pago. Se dispone de unos recursos durante cierto tiempo sin coste adicional. Por lo tanto, estos recursos espontáneos no están materializados en unidades monetarias. Se trata de una financiación que se obtiene por el aplazamiento de las obligaciones de pagos, de productos, de servicios o de deudas fiscales. Pues bien, la diferencia entre la financiación que se debe realizar la empresa en su activo corriente y la que se recibe de forma gratuita de sus proveedores y acreedores por el aplazamiento de los pagos, financiación espontánea, conforme a lo que se denomina las necesidades operativas de fondos. Y pues aquí tenemos la fórmula, que las necesidades operativas de fondos es igual a existencias, más clientes, más tesorería, más recursos espontáneos. En las finanzas operativas, a la suma de existencias, clientes y tesorería se le conoce como activo corriente operativo y a la financiación espontánea como pasivo corriente operativo. De tal forma que la expresión anterior quedaría necesidad operativa de fondos igual activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. Las necesidades operativas de fondos son iguales al activo corriente operativo menos el pasivo corriente operativo. Ahí vemos la fórmula. Pero fijémonos bien, no estamos refiriendo al activo y al pasivo corriente operativo, que son distintos al activo y pasivo corriente que figuran en el balance de la empresa. A diferencia del fondo de maniobra, las necesidades operativas del fondo no se pueden extraer directamente de la contabilidad, ya que siguiente. Muchas gracias, qué pena. Ok. ¿Sigo o lo hace el otro compañero? Bueno, si quiere, Camilo, continuar. Está bien, profe. Ok, gracias. En el activo corriente operativo, entre paréntesis, pues ACO, incluye clientes y deudores a corto plazo, sin deducir los desconectados. Dice, las existencias y las tesorerías adecuadas para satisfacer las necesidades ordinarias de la empresa, es decir, NFO, nos consideran las tesorerías contables, la tesorería real, mientras que el activo corriente operativo, ACO, registra la tesorería adecuada, tesorería operativa. Es decir, la tesorería planificada previamente por la empresa para hacer frente a sus operaciones sin que se reduzcan déficit de liquidez. En el pasivo corriente operativo, que es PCO, se recogen, como hemos identificado anteriormente, los recursos espontáneos, créditos que me perdí. Créditos que conceden los proveedores, las administraciones recaudadoras de impuestos, los organismos que gestionan los seguros sociales y los conceden los proveedores. La administración, la administración recaudadora de impuestos, los organismos que gestionan los seguros sociales. Los mismos empleados. Dime. ¿En qué parte quedó? ¿Me escuchan? Sí. Ok. Sí. Acá comencemos con los recursos espontáneos. Créditos que conceden los proveedores, las administraciones recaudadoras de impuestos, los organismos que gestionan los seguros sociales, los mismos empleados de las empresas, en concepto de sueldos pendientes de pago y cualquier otro pasivo sin coste explícito. No incluyen, por lo tanto, los recursos negociados
a corto plazo, RNC. Descuento de efectos de créditos bancarios, etc. Tesorería operativa. Volumen de tesorería adecuada para las necesidades ordinarias de funciones de la empresa, también denominada tesorería adecuada. Ok, recursos negociados a corto plazo, RNC. Son los recursos con coste explícito que normalmente se negocian con las entidades financieras, créditos, préstamos y líneas de descuento comercial. Como podemos ver en el contexto de las finanzas operativas, el vocablo operativo se utiliza para referirse a los activos y pasivos a corto plazo, que se derivan únicamente de las operaciones de la empresa. No se consideran, por lo tanto, en ningún momento las decisiones que se hayan podido adoptar de inversión de posibles excedentes de tesorería ni de financiamiento bancario. Con todo lo expuesto, podemos concluir que las NFO comprenden las inversiones netas que necesita la empresa para realizar sus activos corrientes operativos, para realizar las operaciones corrientes una vez deducida la financiación espontánea. Las NFO representan el volumen de fondos que la empresa necesita para desarrollar su actividad sin que se produzcan desequilibrios de tesorería. Perfecto, muchas gracias, Camilo. Bueno, yo continúo. Entonces, las necesidades operativas de fondos representan el volumen de necesidades de financiación provocado únicamente por las operaciones diarias, es decir, no considera las decisiones de financiación o de inversión de los excedentes de tesorería. Ahora hagamos un análisis de esas necesidades operativas de fondos. Vamos ahora cómo pueden las empresas cubrir esas necesidades, es decir, cómo pueden financiar esas necesidades operativas de fondos. Primero, por un lado, pues tenemos el exceso de los recursos a largo plazo, recursos permanentes. Una vez que han cubierto las inversiones a largo plazo, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, para la compra de activos fijos, si con los recursos permanentes tenemos suficiente para financiar todo el activo fijo y aún sobran recursos, pues ese excedente, ¿sí? Conocido como fondo de maniobra, FM, se destinará a financiar esas necesidades operativas de fondos. Y por otro lado, tenemos los recursos bancarios a corto plazo. Nos referimos a las pólizas de crédito, descuentos bancarios, etcétera, que las empresas deben negociar con las entidades bancarias para conseguir financiación a corto plazo. A partir de ahora, a estos recursos los vamos a denominar recursos negociados a corto plazo o RNC. Entonces, las necesidades operativas de fondos se financian con el fondo de maniobra. Y la deuda financiera a corto plazo es el RNC. A partir de aquí surgen dos cuestiones. Primero, se pregunta uno, ¿con qué volumen de fondo de maniobra cuenta la empresa para financiar sus necesidades operativas de fondos? Y segundo, el importe de los recursos que ha negociado la empresa, ¿sí? A los que llamaremos recursos negociados a corto plazo, RNC, corresponde con las verdaderas necesidades de recursos que tenía la empresa, a los que llamaremos necesidades de recursos negociados, NRN. Bueno, es decir, por un lado, debemos comprobar hasta dónde financia o se financia el fondo de maniobra, financia el fondo de maniobra a las necesidades operativas de fondos. Y por otro lado, tenemos que analizar si los recursos que se han negociado, o sea, el RNC, cubre las verdaderas necesidades de fondos, ¿sí? O sea, el NRN, o sea, necesidades de recursos negociados que tenía la empresa. Esta cuestión es probablemente la más importante del análisis de las finanzas operativas, o sea, las finanzas a corto plazo, ya que es primordial que las empresas
antes de contratar los recursos bancarios a corto plazo, RNC, realicen un análisis riguroso que les permita prever y cuantificar las verdaderas necesidades de fondos, NRN, que tiene en un momento determinado. Conocer con antelación estas necesidades ayuda a la elección de las fuentes de financiación, lo que permite minimizar los costes financieros y, por supuesto, aportar estabilidad financiera en el tiempo. Okay. Bueno, aquí tenemos una imagen donde podemos apreciar en el centro, ¿cierto?, las necesidades operativas de fondos y, bueno, digamos que estas necesidades operativas de fondo es como un apartado, es un elemento, ¿sí?, digamos un indicador, ¿sí?, dentro de este ciclo operativo, ¿sí?, que me dice exactamente, mire, dentro de su ciclo operativo, las necesidades operativas de fondo son de tanto, estas son las necesidades, ¿sí? Ahora, cuenta o puede financiar esas necesidades operativas de fondos con el fondo de maniobra que actualmente tiene, ¿sí? ¿Es suficiente? Y si no es suficiente, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que conseguir recursos, como dice allá a mano derecha, recursos negociados a corto plazo, ¿sí? Entonces, sabemos que muchas empresas muestran cierta incapacidad para diagnosticar con tiempo suficiente el volumen de recursos bancarios que deberían haber negociado, RNC, llevándoles en muchas ocasiones a situaciones con grandes dificultades financieras. Pasamos a continuación a analizar la primera cuestión. Relación entre el fondo de maniobra y las necesidades operativas de fondos. Evidentemente, el volumen de fondo de maniobra difícilmente o pocas veces coincidirá con el de necesidades operativas de fondos. Por este motivo, las dos situaciones con las que se suelen enfrentar las empresas son, primero, o una de ellas, es que el fondo de maniobra sea menor a las necesidades operativas de fondos, ¿sí? O sea, que ese fondo de maniobra, que es ese excedente que me quedó de los capitales permanentes, no me alcanza a cubrir las necesidades operativas de fondos. Entonces, significa que el exceso que queda de recursos permanentes, una vez financiado el activo fijo, no es suficiente para financiar las operaciones del activo corriente operativo y, por lo tanto, la empresa tendrá que negociar recursos a corto plazo a un banco, a un tercero. Se dice que la empresa tiene unas necesidades de recursos negociados, NRN. Y ahí lo vemos abajito en la gráfica, ¿sí? Vemos entonces que ese cuadrito de necesidades operativas de fondos que está a la izquierda, este que está acá, son mayores, ¿sí? Miren ese color naranja, es superior a el fondo de maniobra y para completarlo, pues tiene que acudir a necesidades de recursos negociados. O sea, como quien dice, despejando esas necesidades de recursos negociados es igual a la diferencia entre las necesidades operativas de fondos y el fondo de maniobra. Y dice abajito, si el fondo de maniobra es inferior a necesidades operativas de fondos, como es lo que estamos viendo aquí en esta imagen, existirá una necesidad de recursos negociados, NRN. Ahora veamos el caso contrario. Cuando el fondo de maniobra sí es superior a esas necesidades operativas de fondos, significa que el excedente de financiación proveniente del activo fijo, o sea, el fondo de maniobra, es más que suficiente o es superior, ¿cierto?, para financiar las operaciones corrientes de la empresa, ¿sí?, o sea, el activo corriente operativo, y que por lo tanto existirá un sobrante materializado como excedente de tesorería, que vamos a denominar ET, excedente de tesorería. Entonces, en ese caso, al contrario de la anterior figura, en esta figura, allí es superior el fondo de maniobra. Miren, el fondo de maniobra es superior a las necesidades operativas de fondos, por tanto, se genera una excedente de tesorería, que pues es lo que llamamos un superávit, ¿sí? Y esos recursos pues yo los puedo utilizar para generar más recursos, para aumentar mi rendimiento, mi rentabilidad. ¿Sí estamos claros con eso? Sí, profe. De hecho, estos gráficos o las fórmulas hacen que sea mucho más fácil de comprender. Bueno, repitiendo un poco lo mismo. Entonces,
Fondo de maniobra. Cuando el fondo de maniobra es menor a las necesidades operativas de fondos, significa que el exceso que queda de recursos permanentes, una vez financiado el activo fijo, o sea, el fondo de maniobra, no es suficiente para financiar las operaciones del activo corriente operativo y que por lo tanto la empresa tendrá que negociar recursos a corto plazo. Se dice que la empresa tiene unas necesidades de recursos negociados. Aquí a mano derecha dice fondo de maniobra superior a necesidades operativas de fondos. Significa que el excedente de financiación proveniente del activo fijo, o sea, el fondo de maniobra, es más que suficiente para financiar las operaciones corrientes de la empresa, ¿sí? O sea, para ese valor de activo corriente operativo, y que por lo tanto existirá un sobrante materializado denominado excedente de tesorería. Bueno. En el caso que el fondo de maniobra sea menor que las necesidades operativas de fondos, es el caso aquí a la izquierda, se presenta una segunda cuestión. Habrá que comprobar si el importe o el monto de esas necesidades de recursos negociados corresponden con los recursos que realmente ha negociado la empresa a corto plazo con ese tercero, con ese banco. Muy posiblemente sí, pero pueda que no. Y si no alcanza, pues tiene que pedirle a otro, ¿no? Bueno, cuando esas necesidades de recursos negociados es igual a esos recursos, el RNC, recursos negociados, ¿cómo es? Recursos negociados corrientes. ¿Cómo es que se llama? Recursos negociados a corto plazo, perdón. Recursos negociados a corto plazo, cuando son iguales, ¿sí? Diremos que la empresa se encuentra en equilibrio financiero perfecto, una situación en la que se atienden todos los pagos en plazos y se mantiene la tesorería mínima planificada, o sea, ese es el ideal. Tesorería adecuada, tesorería deseada o tesorería operativa, sin déficit ni excedente. Eso es lo ideal, ¿no? Si por el contrario, al comparar el volumen real de los recursos que necesita la empresa, NRN, con el importe o valor total de lo que ha negociado realmente a corto plazo, el RNC, se encuentran grandes diferencias. Si llegara a presentarse grandes diferencias, pues estaremos ante dos posibles situaciones. ¿Cuáles son? Primero, que esos requerimientos negociados, ¿sí?, sean inferior a esas necesidades de recursos negociados. Entonces, si los recursos negociados no alcanzan las verdaderas necesidades de recursos, la empresa se habrá visto forzada a tirar o a utilizar más bien de otros recursos no planificados, ¿sí? O sea, se produce un incumplimiento en el plazo de pago a proveedores, más disposición de la tesorería que la prevista, ¿sí? Se dice que la empresa ha incurrido en recursos forzados, o sea, tuvo que pedir plata a un tercero. Recursos forzados, RF. Y vemos ahí a mano derecha, en el caso contrario, estos requerimientos negociados de recursos, si son superiores a esas necesidades de recursos negociados, en ese caso, ¿qué pasa? Pues la empresa se encontrará con un exceso de financiación que se verá materializado en una tesorería superior a la mínima planificada. En ese caso se dice que la empresa posee un excedente de tesorería, ya lo hemos mencionado anteriormente. Y bueno, ahí. Ahora veamos las conclusiones. ¿Quién me ayuda leyendo estas conclusiones, por favor? Conclusiones. Un sello distintivo de la buena gestión empresarial es la capacidad de utilizar la gestión del capital de trabajo para mantener un equilibrio sólido entre crecimiento, rentabilidad y liquidez. Cuando una empresa incurre en pérdidas y estas pérdidas afectan la caja, es porque la utilidad evita fue negativa o porque siendo positiva fue inferior al monto de los gastos financieros. Cuando esto ocurre, existe el riesgo de que dicho déficit sea cubierto, igualmente de manera irresponsable, con una mayor financiación de los proveedores. El DSO puede ser una medida útil para un adquiriente. Puede buscar empresas con cifras inusualmente altas de DSO con la intención de adquirir las empresas y luego mejorar sus actividades de crédito y cobranzas. De esta manera,
pueden despojar a las empresas adquiridas de parte del capital de trabajo, reduciendo así el monto del costo de adquisición inicial. Muchas gracias. Ese DSO es Days of Sales Outstanding. ¿Sí? Bueno, ese la verdad no lo vimos, pero bueno, ahí para que lo tengan presente. Bueno. Gustavo y nadie. Bienvenidos. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. bueno, con gusto. Bueno, ¿listos? ¿Preparados? Vamos a hacer la competencia Kahoot. ¿Están todos con un computador al frente? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a ir aquí acá, vamos a presentar en vivo. Bueno, este va a ser el quiz fase 3, capital de trabajo, fondo de maniobra, necesidades operativas de fondos y tesorería operativa. Entonces, empezar. Por favor, vayan a esta página web, www.kahoot.it. Lo voy a poner ahí en el chat. Ahí. Acá. Vayan a esta dirección web. Y tan pronto ustedes ingresen, le van a pedir un PIN, coloquen ese número que está allí, 2310111, y luego entonces escogen un muñequito y luego ponen su nombre y su apellido. Bueno, Angie no importa, quedaste con Angie, no hay problema. Ok, Zulnadi, Camilo, falta, ¿quién falta? ¿Gustavo? Gustavo falta. Ah, Gustavo, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar ya. Tienen un minuto para responder cada una de las preguntas. Solamente tienen que elegir una de las 4 opciones que tienen unos colores, ¿sí? Rojo, verde, azul, amarillo y rojo. Cojan lo que quieran, porque igual eso no cuenta. Bueno, perfecto. Alguien respondió conceptos básicos, 2 están aprendiendo y 1 nivel experto. Excelente. Bueno, vamos al siguiente. Ahora sí, ¿qué es el capital de trabajo? Rojo, recurso operativo. Azul, solo inventarios. Amarillo, solo utilidades. Verde, solo deuda. Escojan una opción. Bueno, muy bien. Uno de ustedes dio con la respuesta correcta, es el recurso operativo. Ese fui yo. Muy bien, excelente. Uno respondió solo utilidades. No es solo utilidades, es el recurso operativo. Y hubo 2 que no respondieron. ¿Qué pasó? Bueno, muy bien, Camilo, vas liderando. Y bueno, 863 puntos, muy bien. Está súper chévere. Bueno, excelente. Segunda pregunta, ¿cómo se calcula el fondo de maniobra contable? Rojo, patrimonio menos deuda. Azul, activo corriente menos pasivo corriente. Amarillo, activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. O verde, activo menos pasivo. Bueno, Otra vez. algo Ay, pasó correcto. ahí. Alguien respondió patrimonio menos deuda, otro respondió activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo.
y era simplemente activo corriente menos pasivo corriente. Contable. Bueno, es que hay tantas denominaciones. Esta información la saqué de las diapositivas, ¿ok? Para que sepan. Bueno, siguen igual. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué integra el activo corriente operativo? Rojo, terrenos. Azul, maquinaria fija. Amarillo, existencias y clientes. Verde, deuda bancaria. Ay, Bueno, no, ahí era existencias y clientes. Todos los demás no son del operativo. Del activo, ¿no? Operativo. Operativo es lo mismo que corriente. Bueno, a ver, es similar al corriente, pero se le quita, creo que son los, ¿qué? El efectivo. Ajá, el efectivo. Porque es de la operación. ¿Ok? Esa es la diferencia. Bueno, siguen igual. Completa esta sencilla ecuación. Necesidades operativas de fondos. Algo menos que. ¿Qué menos que? Rojo, activo corriente menos pasivo corriente. Azul, pasivo corriente menos activo corriente. Amarillo, activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. O verde, activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. Bueno, uno le dio con el correcto. Activo corriente operativo menos pasivo corriente operativo. Muy bien. Alguien respondió pasivo corriente menos activo corriente. Y otro respondió activo corriente operativo más. No, no era más, era menos. Pasivo corriente operativo. ¿Cómo vamos allí? Ah, bueno, Zulnadi, segundo lugar, muy bien. Camilo sigue en primer lugar, excelente. Seguimos, siguiente pregunta. ¿Qué son recursos espontáneos? Eso apareció hoy. Rojo, aplazamientos gratis. Azul, créditos bancarios. Amarillo, aportes de socios. Verde, emisión de bonos. ¿Qué son recursos espontáneos? Rojo. Aplazamientos gratis. ¿Qué pasó? Es ese crédito, ¿sí? Ese plazo de tiempo que me da mi proveedor, ¿sí? Porque me entrega la mercancía y yo todavía no le he pagado. Esos son los recursos espontáneos. ¿Sí? Bueno, seguimos igual. ¿Qué financia el componente transitorio? Rojo, impuestos diferidos. Azul, necesidades normales. Amarillo, activos fijos. O verde, dividendos. Bueno, uno de ustedes dio con el correcto, necesidades normales, y otro respondió impuestos diferidos. Bueno, vamos a ver el marcador. Ah, bueno, Zulnadi, muy bien. Pasaste a Camilo. Camilo, algo pasó. Y Gustavo y Angie, no sé qué está pasando. Gustavo y Angie. Seguimos. ¿Cómo se obtiene el margen de maniobra? Rojo, pasivo corriente menos activo corriente. Azul, fijos menos permanentes. Amarillo, ventas menos costos. O verde, permanentes menos fijos. Margen de maniobra es el mismo fondo de maniobra, ¿no? Muy bien, permanente menos fijos, muy bien. Excelentes todos. ¿Cómo quedó el ranking? Ah, bueno, Zulnadi, muy bien, sigue, pasó a Camilo y sigue ahora en primer lugar, seguido por Camilo, y ahora en tercer lugar Gustavo, muy bien. Seguimos. La tesorería operativa es rojo, caja total, azul, mínimo planificado, amarillo, exceso casual, o verde, crédito disponible.
El mínimo planificado. Bueno, esa no estaba tan fácil ahora. ¿Siguen igual? Sí, correcto. Siguiente pregunta. ¿Qué indica fondo de maniobra superior a necesidades operativas de fondos? Rojo, riesgos de insolvencia. Azul, déficit inmediato. Amarillo, excedente de tesorería. Verde, endeudamiento alto. Escojamos la opción. ¿Qué pasó ahí? ¿Era excedente de tesorería? Bueno, siguen igual. Siguiente, ¿qué indica el contrario? Fondo de maniobra inferior a necesidades operativas de fondos. Rojo, sobra efectivo. Azul, necesita recursos negociados corrientes. Amarillo, inventario nulo. O verde, cero clientes. Todo muy bien. Necesita recursos negociados corrientes. Excelente. Felicitaciones a todos. Bueno, Zulnadi sigue liderando, 2.515, seguido por Camilo. En tercer lugar, Gustavo y Angie. No sé qué pasa, Angie. Vamos a ver. En esta próxima, bien. ¿Qué son los recursos negociados corrientes? Rojo, depreciación. Azul, financiación negociada. Amarillo, ventas al contado. O verde, plazos proveedores. Fácil. Financiación negociada. ¿Qué pasó? Bueno, Sunay muy bien, 2.515, seguido por Camilo. Gustavo, 1.156. Me parece que Gustavo subió, ¿cierto? Sí. Y Angie. Angie también lo tuvo bien. Muy bien. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta. 13. ¿Qué es NRN? Rojo, riesgo neto. Azul, nómina real. Amarillo, reservas netas. O verde, necesidades negociadas. Está muy parecido al anterior, solo que estas son necesidades negociadas. ¿Qué pasó con los demás? Bueno, vamos a ver quién latinó. Gustavo. Muy bien, Gustavo. Porque vi ahí que subió. Se mantuvieron igual Zulnadi, Camilo y Angie. Bueno, siguiente. Equilibrio perfecto ocurre cuando rojo, fondo de maniobra igual a necesidades operativas de fondo. Azul, necesidades de recursos negociados igual a recursos negociados corrientes. Amarillo, ventas igual a costos. O verde, activo corriente operativo igual a pasivo corriente. Equilibrio perfecto cuando necesidades de recursos negociados igual a recursos negociados corrientes. NRN igual a RNC. Mire que son hasta medio parecidos, pero bueno. Uno de ustedes le dio con la respuesta correcta muy bien. ¿Quién fue? Fue Gustavo. Vea, pasó Gustavo a Camilo. Muy bien. Entonces sigue liderando Zulnadi, seguido por Gustavo, Camilo en tercer lugar y Angie. Angie, a ver, otra más. Falta otra más para no seguir así. Recursos negociados corrientes mayor a necesidades de recursos negociados implica rojo, imposibilidad de pagar. Azul, aumento de necesidades operativas de fondos. Amarillo, recursos forzados. Y verde, excedente de tesorería. ¿Cuál es? Excelente, tesorería. Muy bien. 2 le dieron con la respuesta correcta. Fueron Zulnadi, muy bien. Sigue en primer lugar. Gustavo también aumentó. 2.915 puntos. Camilo sí sigue igual y Angie siguen igual.
Muy bien, tiene una racha de 3 respuestas correctas. Gustavo, muy bien. 16, pregunta 16. RNC inferior a NRN implica rojo, recursos forzados, azul, menor pasivo corriente operativo, amarillo, menor activo corriente operativo, o verde, tesorería extra. Recursos forzados. Muy bien, 2 de ustedes dieron con la respuesta correcta. Vamos a ver quiénes fueron. Bueno, Tsunade sí quedó igual. Gustavo quedó igual, o sea que les fue bien a Camilo y a Angie. Muy bien, excelente. Correcto. Bueno, seguimos. 17. ¿Qué alarga el ciclo operativo? Rojo, mayor DSO, azul, pago pronto, amarillo, cobro inmediato o verde, menor inventario. Days of sales outstanding. Ok, bueno, este no estaba fácil, no. Sin embargo, todos lo tuvieron correcto. Muy bien. Seguimos. Completa. Necesidades operativas de fondos incluyen rojo, pasivo corriente bancario, azul, activos fijos, amarillo, activo corriente total y verde, activo corriente operativo neto. Activo corriente operativo neto. Bueno, uno de ustedes lo tuvo correcto, muy bien. Fue Tsunade. Sí, correcto. Bueno, muy bien. Camilo. Camilo volvió atrás al segundo lugar. Muy bien, seguido por Gustavo y Angie. 19. Los recursos espontáneos incluyen, ya saben que son recursos espontáneos, ese crédito que me da mi proveedor. Rojo, leasing equipos. Azul, líneas de crédito. Amarillo, bonos corporativos. Verde, proveedores de impuestos. Proveedores de impuestos, correcto, muy bien. 2 de ustedes lo tuvieron correcto. Estaba en las diapositivas, ahí lo mencionamos. No solo los proveedores, también los impuestos. Si yo recaudo impuestos y todavía no los pago, tengo que esperar hasta el fin del trimestre o del semestre para pagarlos, pues estoy aprovechando esos recursos. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo quedó el marcador? Bueno, Zulnadi, muy bien, tiene una racha de 3 respuestas correctas, sigues en el primer lugar, 5.411 puntos, seguido de, muy de cerca, por Camilo, 5.078 puntos, Gustavo, tercer lugar, 3.431 puntos y Angie, 1.350 puntos. Última pregunta. ¿El activo corriente operativo excluye financiación bancaria? ¿Verdadero o falso? Todos tienen tiempo de responder suficiente. Hay 2 respuestas, faltan 2. Bueno, era verdadero. El activo corriente operativo es activo corriente, no tiene que ver con financiación bancaria. O sea que sí lo excluye. Bueno, taratatán, final. Bueno, muy bien, felicitaciones, Unadi. Obtuviste 7.073 puntos. Segundo lugar, Camilo. Muy bien también.
seguidito, también con 7.000, pero 16 puntos, 7.016 puntos, excelente. Y tercer lugar, Gustavo, 3.471 puntos, muy bien. Excelente, felicitaciones. Espero les tomo un pantallazo. Me toca el pantalla. Y guardo una imagen. Okay. Perfecto. Y lo coloco aquí en las evidencias. Bueno, ¿cómo les pareció? ¿Cómo se sintieron? Súper chévere, profe. ¿Sí? ¿Les gustó? Sí, sí, Ok. profe, eso, bueno. Bueno, eso sirve de repaso. La compañera Yo no Zulay alcancé a es estar súper en todo el inteligente. CIPAS, pero estuvo muy chévere, profe. Ok, ok, perfecto. Ponle aquí resultados. Kahoot. Bueno, excelente. Bueno, pues no sería más. Muchas gracias a todos por su asistencia. Recuerden, porfa, mirar dentro del equipo que yo creé en Teams. Ahí yo dejo las invitaciones a estas sesiones de CIPAS, también es de webconferencia. Recuerden, yo los cité para el próximo miércoles, ¿sí? Es el día antes del jueves y viernes santo. Entonces, porfa, para que también puedan asistir. También vamos a tener un Kahoot. ¿Ok? ¿Sí Vale, pueden profe, asistir? gracias. Puedes creer que no me respondió más, pero ya gestioné todo también de Flor con el Edwin. Creo que está hablando ahí por teléfono. Bueno, entonces que pasen todos una feliz noche. Me confirman, todos ingresaron a través de inscribir la asistencia y registrar asistencia o confirmar asistencia. De mi parte ya la confirmé por el campus, profe. Perfecto, muchas gracias. ¿Y Gustavo Sí, y profe, yo Sunade? también. ¿Ya? Sunade, ¿sí? Perfecto. ¿Y Gustavo? Profe, yo vi tu correo y vi el enlace. Lo confirmé por el enlace que compartiste por correo. ¿Era por ahí o era directamente en la parte de abajo están las IPAs? Exacto, busque por favor dentro del campus virtual en el campus virtual donde dice comunidades de interacción y participación académica y social. Ahí debajito debe aparecer el CIPAS, la invitación al CIPAS, pues ¿no? El de segunda CIPAS de gerencia financiera. Ahí presiona el botón verde que dice inscribirse Listo, y profe. luego espera un segundo después de unos segunditos mientras él hace la confirmación y luego le da clic al botón verde que dice confirmar asistencia. Listo, profe, ya mismo lo hago. Ya estoy en la línea. Ok. Bueno, excelente. Muchas gracias. Que pasen una feliz noche. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, Gracias, hasta gracias, luego. profe. Feliz noche para todos. Hasta luego. Con mucho gusto. Una Gracias. feliz noche para todos. Que descansen.